Bueno, Arratsaldeon Denori, buenas tardes, amigas y amigos. Hoy, Bacharre, vamos a dar esta charla para ahondar en este importante tema de la mano de dos personas que tienen mucho que aportarnos al respecto. Se trata de Gabriel Flores y de David Perejil, a quienes os presentaré en breve, y les acompañaré yo misma, Milagros Rubio, en la presentación y en la moderación del acto. Quiero deciros que tras la exposición habrá un diálogo entre los asistentes y las asistentes a la charla y los dos ponentes. Las preguntas las debéis ir haciendo ya desde ahora a través del chat, porque las iremos recogiendo y cuando finalicen su propio debate y exposición Gabriel y David, pasaremos a exponer vuestras preguntas y ellos las van a responder. Lógicamente agruparemos las que sean de contenido similar e intentaremos dar cabida al máximo número posible de preguntas. Tened en cuenta que vamos a procurar que la charla, incluido ese coloquio, no se alargue más allá de hora y media aproximadamente. Entonces, os lo digo también a vosotros, Gabriel y David, para que hagáis un esfuerzo porque sé que tenéis mucho que contarnos, que nos podéis aportar muchísimo, pero el medio es limitado. Bueno, paso sin más a presentaros a David Perejil y a Gabriel Flores. El currículum de ambos, la verdad es que es muy extenso, pero os lo voy a resumir un poquito en aspectos que ahora nos importan para lo que van a decirnos. Gabriel Flores, como él mismo dice, es economista y es de izquierdas. Es más, él dice, quizás con esto ya valía. Pero creo que es pertinente comentar que en los años 70 se incorporó a la resistencia democrática a la dictadura y que no ha parado desde entonces. En los años 80, su principal dedicación fue el impulso del movimiento pacifista anti-OTAN, que como sabéis tuvo muchísima importancia con la entrada en este organismo. Y lo hizo desde la Comisión Anti-OTAN de Madrid y desde la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas. Fijaros qué cosa más curiosa, en 1989, coincidiendo con la caída del muro de Berlín, volvió a la universidad y lo hizo para hacer el doctorado sobre los sistemas de tipo soviético del este de Europa. De forma que su tesis doctoral analizaba el funcionamiento y la transformación de estos sistemas, su vía al capitalismo y su integración en la Unión Europea, en el caso donde lo sabía, claro. Durante las dos últimas décadas, este asunto ha centrado bastante sus estudios y ha publicado numerosos artículos académicos y de divulgación sobre esos procesos e incluso varios libros sobre el tema, bien sea como coordinador, como coautor. Y luego ya tras el estallido de la crisis financiera del 2008, tras las consecuencias económicas que tuvo y sociales, pues esto fue motivo de sus principales análisis. De forma que sus últimas publicaciones han sido el reciente dossier hacia la reorientación del modelo productivo de la economía española, que está publicado digitalmente por Economistas Sin Fronteras. Luego, Europa contra Europa, que lo coordina David Perejil, y que se publicó a mediados del año pasado por la editorial Lengua de Trapo, y repensar la economía desde la democracia. Aquí se recogían las intervenciones realizadas en unas jornadas organizadas por comisiones obreras sobre el tema y que fue publicado por la editorial Catarata, para quienes tengáis interés, y del cual fue organizador Gabriel y coordinador además junto a Bruno Estrada. Por su parte, David Perejil es periodista y es analista internacional, por lo cual también va a tener mucho que decirnos sobre el tema que tratamos hoy. Ha editado y ha escrito, como antes os decía, coordinado también, Europa frente a Europa,
en la editorial Lengua de Trapo. Y también, ¿qué queda de las revueltas árabes? Otro tema muy interesante para cuando podamos hacer un hueco, David, en la catarata. También ha coordinado trabajos diversos, como el que antes os comentaba, ¿no? Y otros. Y como a él le gusta recalcar, es de Horcasitas, porque ya dice que no todo Madrid es Ayuso. Entonces, tengámoslo en cuenta. Y además ha trabajado y trabaja por los derechos humanos y en el ámbito internacional desde diferentes ámbitos sociales y políticos. Contamos, pues, con dos ponentes de lujo y de su mano comenzamos ya la exposición y el debate. Estaremos, como os decía, como máximo en torno a hora y media en total, incluyendo el coloquio, y recordad que podéis ir haciendo vuestras preguntas desde ya a través del chat. Por otra parte, Gabriel, David, ya sabéis que si consideráis necesario podéis interpelaros entre vosotros durante el debate, intentar ajustar un poco vuestros tiempos con todo lo que tenéis que aportarnos. Y sin más, vamos a pasar directamente a las preguntas. En algunos casos van a ser preguntas dirigidas a los dos. En otras, aunque lo haga a uno de los dos, pues como os he dicho, podéis interpelaros. Para arrancar, vamos a comentar un tema que yo creo que tiene especial interés en este momento. Ante la crisis desatada por la COVID-19, más todo lo que arrastrábamos de la anterior crisis económica y social, ¿qué nos podéis decir sobre las respuestas de política económica y social que han dado y que pueden seguir dando los gobiernos de España, pero también los del resto de países del sur de la eurozona? ¿Qué papel tiene ahí Europa? ¿Cómo valoráis los acuerdos sobre los fondos de reestructuración? En fin, todo lo que queráis aportarnos desde vuestros diversos ámbitos de inquietud y de trabajo sobre este asunto. El micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mila, por la presentación y muchas gracias a todos los que nos estéis viendo. La verdad es que me hubiera gustado mucho más veros en directo, pero la pandemia, una de las cosas y de las causas y de los elementos que crea es que tengamos que hacer así las cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante distinguir en esto de crisis del COVID, y creo que es muy importante a qué nos hemos dedicado este año, a reparar los daños de la crisis y qué es lo que nos espera para el año que viene, porque así entenderemos mejor qué es lo que, en qué punto estamos, qué es lo que nos jugamos y cuál es el papel de la Unión Europea en todo esto. El año 2020 ha sido el año de la contención de la crisis, de la contención de los daños de la crisis. Una crisis un poco extraña, no viene de la economía, sino que viene del coronavirus, del COVID-19. Es una crisis global, la primera crisis global prácticamente, es decir, que la anterior crisis importante, la gran recesión, apenas afectó a los países emergentes. Esta es una crisis que ha afectado a todo el mundo. Y la pandemia también ha afectado a todo el mundo. Por lo tanto, es una crisis global que no viene del ámbito de lo financiero como la anterior, sino que viene del ámbito de la biología, de lo que es el coronavirus, etcétera, etcétera. Y es una crisis de una intensidad desconocida. Como los datos de la caída del producto en el año 2020 y nada menos que ha caído un 11%. Para que veáis la comparación entre el hundimiento del producto, que es también hundimiento de la renta, en el año 2020 y lo que sucedió durante la gran recesión a lo largo de 5 años, con 2 recesiones seguidas que tuvimos en esos 5 años, del 2008 al 2013, aproximadamente la caída en ese tiempo fue del 8%. Inferior a esta que se ha concentrado en un trimestre prácticamente, es decir, en el primer semestre del año, pero fundamentalmente en el segundo trimestre del año. Las consecuencias que tuvo la crisis del 2008 al 2013, las 2 recesiones, que es eso que llamamos la gran recesión, las consecuencias fue un aumento del paro de nada menos que de 3.800.000 personas. A pesar de que el hundimiento ha sido mayor del empleo, se han perdido solo unos 600.000 y pico empleos.
Es decir, muchísimos menos. 3.800.000 en los años 2008-2013, ahora un 650.000 aproximadamente. Y la caída de la renta ha sido fundamentalmente por el gasto público. Es decir, que el déficit público, lo que nos hemos gastado más de lo que hemos ingresado en el año 2020, ha sido nada menos que un 11% del PIB. Un 11% del PIB es aproximadamente 120 y tantos mil millones de euros. Es decir, una cantidad astronómica, que es la que ha puesto el Estado encima de la mesa. ¿Por qué no se hizo eso en el año 2008? Aunque también fue de un 11% en 2009. ¿eh? ¿Por qué no se hizo eso? Porque en el 2009 ese déficit no quisieron compensarlo Europa. Europa lo que hizo fue aplicar a partir de 2010 unas políticas de austeridad y de devaluación salarial, que lo que hacía es comprimir los salarios, comprimir el gasto público, recortar, en fin, todo lo que conocimos en aquellos tiempos, y entonces profundizó la recesión. Ahora, sin embargo, ha cambiado completamente. Y ahora lo que ha hecho es barra libre para gastar. Hemos sido incluso demasiado timoratos a la hora de gastar. Europa nos sigue diciendo, y los organismos internacionales, que sigamos gastando mucho para compensar el hundimiento del producto. Es decir, que ha habido un corte con las políticas de austeridad y de devaluación salarial. Luego podemos discutir posteriormente, es muy interesante, pero no me extiendo ahora en el asunto, es, oye, pero ese corte va a ser para siempre, pero esa derrota de devaluación salarial es una derrota definitiva. Pues no, no es una derrota definitiva, pero sí es una derrota y sí es un corte con esas políticas. Y gracias a eso hemos podido endeudarnos en esos 100 y pico mil millones de euros. ¿Podríamos habernos endeudado si no hubiera la Unión Europea? No. Capaces de endeudarnos en esa cantidad tan grande y a unos tasas de interés, a unos tipos de interés tan bajos, porque el Banco Central Europeo ha desarrollado una política monetaria expansiva de compra de la pública nuestra y, por lo tanto, ha presionado a la baja sobre los tipos de interés y nos ha permitido financiarnos. Ha permitido, a su vez, pues, dar mucha liquidez a las empresas, hacer los ERTES, compensar y desarrollar las rentas mínimas, fortalecer el sistema sanitario, lo suficiente. Haya habido fallos, todavía es una respuesta débil. En parte no se debe a Europa, sino porque nosotros no nos hemos querido endeudar más. Bueno, todavía es deudor de ideas antiguas sobre que la deuda pública es mala, que es una cuestión que nos va a traer muchos problemas, etcétera, etcétera. ¿no? Esa es la situación durante el año 2020. En el año 2021 la situación es completamente diferente. En el año 2021 disponemos, la Unión Europea tampoco hubiéramos tenido esa capacidad, no tenemos una capacidad de inversión de esa cuantía. Ha hecho la Unión Europea un plan de inversiones de 750.000 millones, de los cuales nos tocan a nosotros 140.000, orientados a la recuperación económica, pero con moderación productiva. No se trata de crecer de la misma manera que antes, se trata de crecer modernizando y haciendo la transición ecológica y digital. Y eso lo podemos hacer porque la Unión Europea lo va a financiar. Muy importante. Seremos capaces de utilizar bien esos fondos, seremos capaces de tener la capacidad técnica, política, la dirección política, etcétera, para que no haya demasiada presión sobre el gobierno para tratar de captar esos fondos para las grandes empresas, las grandes capitales o incluso para diferentes tipos de instituciones. Pues eso lo está por ver. Vamos un poco retrasados en el tema del diseño de la gestión. ¿En qué punto tendremos capacidad para desarrollarlo? Pero por poco bien que lo hagamos, si la pandemia está más o menos controlada y las cosas van por donde van hasta ahora, yo creo que estamos en una situación de recuperar el crecimiento y de hacer una transformación productiva que no hubiéramos podido hacer si hubiéramos estado dentro de la Unión Europea. Gabriel, quedan muchas cosas. Y damos ahora un poco el turno a David para pasar a la siguiente pregunta, muy interesante, y yo creo que vamos a querer seguir luego por ahí si tenemos algo de tiempo. Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Como dice Gaby, pues también a mí me hubiera gustado estar o en Pamplona o en Tudela o en los dos sitios, la verdad. Y espero que sea pronto y, bueno, gracias a esta tecnología nos separa mucho, pero esta vez nos une un poco, o sea que aprovechemos los huecos y sigamos resistiendo. Bueno, yo quería decir que la COVID
sí que seguimos estando un poco en medio de la COVID, aunque ya ha pasado un año, ya es tiempo como para hacer un buen balance, pero siguen estando como muchas cosas todavía inconclusas con la que es difícil saber qué está pasando, ¿no? Entonces, sí que podemos decir que es una gran crisis sanitaria, que ha habido pandemias a lo largo de la historia y, bueno, ahora lo hemos visto todo el rato, estamos llenos de noticias de, bueno, pues de las pandemias anteriores, ¿no? Que como poco son de hace 100 años, ¿no? Y que parecían que estaban fuera de nuestro horizonte, pero que indican mucho que pensábamos que el mundo era completamente controlado y también indica un poco los límites, ¿no? Porque se está hablando mucho, y esto sería bueno que lo retuviéramos, que quizá esta pandemia ha llegado porque la biodiversidad es más escasa y los virus saltan más rápidamente de unas especies al ser humano, ¿no? Sí que podemos decir que justo hoy he mirado los datos, que hay 2,5 millones de muertes oficiales en todo el mundo y 112 millones de casos, seguramente serán muchos más. Y también estamos en medio de un gran impacto económico y social, ¿no? Económico ya lo ha citado Gaby, no me voy a detener, pero social también es evidente, ¿no? Y a muchas diferentes escalas, porque está pasando en países muy distintos y ha pasado, además, no a la vez, sino de manera simultánea. Es verdad que todos lo estamos viviendo, pero empezó en Asia, tuvo un foco luego en Irán y en Europa, ha pasado a América, ha vuelto a Europa y quizá ahora estamos al fin de la primera ola mundial, porque los datos globales mundiales están bajando. Con lo que tiene que ver con Europa, está inserta en este cambio mundial, ¿no? Y sí que podemos decir que lo que está haciendo la pandemia es acelerar las tendencias actuales. De momento no hay una ruptura, ya veremos si la hay o no, pero sí que está acelerando, ¿no? Por ejemplo, la rivalidad. O sea, estamos como en un mundo en el que conviven muchos diferentes sistemas internacionales, la unipolaridad que tenía Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, un poco del sistema internacional de Naciones Unidas, un poco de la gobernanza disputada por el empuje económico y ya demás tipos de China, que eso es bien claro, también por la reemergencia de Rusia, sobre todo militar, en Europa Oriental y en Siria y en otros países, y que todo eso está conjunto, ¿no? Y entonces la pandemia está acelerando porque está jugando como un factor que afecta a la economía de todos estos países, afecta a sus desarrollos, también a su prestigio, a su capacidad de relacionarse con otros países. Yo quisiera decir, entrando en la Unión Europea, que es el tema que hoy tenemos, que la Unión Europea reaccionó muy mal a la pandemia, ¿no? Y que se abrumó y pensó que estaba ante otra nueva crisis existencial. Los 3 primeros meses fueron muy malos, fueron de completa descoordinación, de cierres de fronteras y de un poco de hasta de competencia por los recursos escasos, en este caso por mascarillas, por ejemplo. Italia pidió equipos y no se le dieron. Y fue un momento de caos, ¿no? En el que hubo una desaparición. Sin embargo, rápidamente se recompuso, ¿no? Y fue capaz Bruselas, llamamos Bruselas un poco a la mezcla de la Comisión, del Parlamento y el Consejo, fue capaz de reaccionar y de cerrar rápidamente debates que parecían inconclusos, ¿no? Parte los ha citado Gaby respecto a la austeridad, pero incluso también el propio presupuesto que en la Unión Europea es de 7 años y que siempre es complicadísimo de cerrar. Después de ese gran momento, y ahora quizás es bueno que a lo mejor Gaby pueda hablar del fondo en sí o más adelante, la Unión Europea se ha dotado de algo extraordinario, ¿no? Ha acabado un poco con la austeridad, ha dicho que va a gastar dinero, esto ya lo ha dicho Gaby, y ha sido muy activa en sanidad, que no es una de sus competencias, era una competencia plenamente estatal, esto era coordinación, pero ha sido capaz de asumir que no es solo lo que está en los tratados, no es solo lo económico y algunas otras cosas, sino también un poco la demanda, ¿no? O sea, ¿qué se espera de una entidad como la Unión Europea, que es un híbrido entre estados y una entidad multilateral? Es que los países que son pequeños, sobre todo los europeos lo tienen en la piel, se pongan juntos y sean capaces de afrontar. Y si no se afronta una pandemia o el cambio climático, ¿para qué está la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido, con la vacuna ha dado un giro, ¿no? Se han negociado contratos a nivel europeo, se ha negociado en función de la población, se ha lanzado un gran mensaje, y eso es muy positivo, pero han tenido un contrapeso, ¿no? Igual luego podemos entrar, que ha sido bastante negativo, que ha sido, si ha sido capaz de dejar detrás la política de austeridad por otra política expansiva de gasto, en este sentido no ha sido capaz ni siquiera de plantear una especie de capitalismo de Unión Europea o capitalismo de Estado y ser capaz de plantear que toda la inversión que ha dado en inversión de vacunas pudiera ser para que se fabricara con una patente limitada por un cierto tiempo en los propios países y ahora está ante una escasez de demanda, ¿no? Luego vemos que la pandemia está afectando a todas las estructuras, al papel de Europa en el mundo y que en cada decisión también se juega un poco cuál es su legitimidad ante los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Y en este sentido, y lo dejo aquí, creo que ha sido muy positivo la compra centralizada de vacunas, pero que demuestra también bastante de las cosas que yo quisiera criticar y que fueran parte de una postura crítica, ¿no? ¿Por qué tiene que estar todo en función del mercado? No se podía haber hecho lo más ideal, que las patentes fueran forzar, como dicen algunos países del sur, como Sudáfrica, que las patentes estuvieran liberadas porque estamos en una situación excepcional, o por lo menos que hubiera un capitalismo de Estado, como hay en otros países, o capitalismo de Unión Europea, que fuera capaz de durante un cierto tiempo producirla en las fábricas de la Unión Europea. Y ahí lo dejo.
Pues fíjate, David, hablando de esto último que comentaba sobre las vacunas y los países del sur, surge otra cuestión que creo que es muy importante también en estos momentos. Y tanto para ti como para Gaby va también esta pregunta, o sea, ¿cómo valoráis lo que, perdonad que meta mi propia editorial, pero lo que considero una desastrosa política europea con el tema de las migraciones? Si quieres empezar tú, Gaby. ¿O prefieres que comience yo? Vale. Es que tenía cerrado el micrófono. Ah, vale. Bueno, pues dale. Bueno, como ves, nos vamos a hacer un poco de lío, empiezo yo y ahora te dejo la palabra. Bueno, yo creo que está muy bien el adjetivo que pones, Mila, ¿no? O sea que si lo vemos desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista del derecho, ¿no? Porque la Unión Europea ha dejado de cumplir los derechos nacionales de los Estados miembros, que también son la Unión Europea, y también el propio de la Unión Europea desde la llamada crisis de personas refugiadas del 2015 y la sigue incumpliendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista moral, que se ha expresado en la solidaridad de muchas plataformas, en muchas ciudades y pueblos de todo nuestro país y también en Europa, ha sido un desastre. Pero también desde el punto de vista del derecho. Ha dejado de cumplir un derecho que era valioso, del que se dotaron los propios Estados europeos para sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, para que las personas que la sufrieron pudieran vivir en otros países. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, muchos exiliados, exiliadas de nuestro país, que se refugiaron en Francia, en México y tantos otros países durante la dictadura franquista. Es un fracaso también porque a lo largo de la gestación de esta crisis se han gestado varios fracasos, ¿no? Digamos que no solo ha sido el incumplimiento del derecho, sino que le ha dado una potentísima herramienta a las extremas derechas que habitan el continente, que son muy distintas, para hacer una herramienta de presión para atacar a la Unión Europea y para atacar a los derechos. Si en 2015-2016 tuvimos un gran auge de estas plataformas y algunos gobiernos atreviéndose a acoger personas refugiadas, como en el caso de Alemania, rápidamente vimos que Hungría tomó la batuta y utilizó este caso un poco para avanzar en sus posiciones, que son plenamente reaccionarias y claramente autoritarias, ¿no? La Unión Europea ahora tiene un problema con Hungría y con Polonia, pero especialmente con Hungría, que son desde luego democracias y liberales y podrían considerarse, si se miran desde el punto de vista de políticas, bastante cercanas a una democracia autoritaria o si no una cosa peor, ¿no? Y utilizaron la crisis de las personas refugiadas, y eso también lo vemos ahora en nuestro país con la llegada de Vox, como una herramienta para culpabilizar a las últimas personas llegadas y para ponerlas en contra de otras, ¿no? de las que habitan los países, en las que estamos sujetos a muchísimos cambios, que vemos con inquietud el futuro, porque todo avanza rapidísimamente, en el que vemos que nuestra propia vida ha cambiado materialmente, nuestra propia posibilidad de empleo, y lo vemos bien claro en la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y ha sido también una crisis de política exterior. La Unión Europea es bastante responsable de lo que sucede en su vecindad, o por lo menos quisiera serlo, no solo de la acción exterior comunitaria, sino de los Estados miembros, porque la Unión Europea se dotó de políticas exteriores, sobre todo hacia la vecindad, hace ya 17 años con la política europea de vecindad, y sin embargo, si analizamos un poco el balance en estos casi 20 años, no solo hay más conflictos, sino que tenemos un montón de países en llamas, estados fallidos, y que tenemos también una creciente irrelevancia de la Unión Europea en estos países. Pues si pensamos en los ejemplos de Siria o de Yemen, veremos, o incluso en conflictos de larga duración como Palestina, veremos que la Unión Europea es casi irrelevante en función de otros actores internacionales como Rusia, como Estados Unidos o como los países regionales. Y que ese conjunto de crisis fallidas lo que nos está diciendo es que deberíamos actuar en otras direcciones, y lo que se está haciendo en la parte institucional no va en esa dirección, sino en consolidar este juego de gran consenso, dirigido en este caso por Ursula von der Leyen, que está presentando ahora un pacto europeo de migración y asilo que básicamente está poniendo en el papel todos aquellos incumplimientos de derecho que se han criticado desde estados, desde ciudades, desde pueblos, desde agrupaciones de solidaridad. Es un pacto que no establece cuotas obligatorias, o sea, luego Hungría y Polonia han conseguido su gran éxito. Se les puede obligar en determinados casos en materia económica, pero no en esta materia. Esto está en el pacto, salvo que se cambie, está en el pacto. Criminaliza la solidaridad, como hemos estado viendo con los casos de barcos que rescatan en el Mediterráneo, consolida el cierre de fronteras y le entrega esa enorme herramienta de poder no solo a la extrema derecha, sino a la derecha y ese conjunto de pensamiento que piensa que todas las personas que vienen de fuera son malas. Quita la responsabilidad europea y quita una posibilidad de influir en esos conflictos.
luego nos deja bastante inermes, ¿no? O sea, inermes. Luego igual podemos hablar de qué significa eso, porque yo creo que también es bastante ineficaz. Muy bien, gracias David, muy, muy interesante. La verdad es que si por nosotros fuera la charla, podía ser de vuestra mano de día y pico. A ver, Gaby, ahora que por fin te has puesto en marcha el micrófono, estaremos encantados de escucharte. Muy bien. Yo coincido bastante con lo que ha planteado David, ¿no? Pero me gustaría retrotraerme a 2015, a la crisis migratoria que tuvimos en 2015, que fue la de más intensidad desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que es una crisis de una envergadura muy grande. Merkel intentó dar una salida estableciendo cuotas de acogida. Esas cuotas de acogida fracasaron y Alemania fue el único de los países que acogió a una cantidad muy grande de estos refugiados. Es decir, que del 1.300.000 más o menos de refugiados que hubo, Alemania casi alcanzó los 500.000. Y eso supuso un coste muy grande para Merkel, pero también un coste muy grande para Europa. El no disponer de unas políticas de migración y el fracasar en la orientación que había planteado Merkel. Los dos resultados de esos son, por una parte, el triunfo de la extrema derecha, el triunfo en el sentido de gran avance de la extrema derecha, que utiliza esa venida de los refugiados para plantear una batalla cultural de la Europa cristiana, la Europa basada en la familia nuclear, la Europa antifeminista, en fin, anti-islamista, etcétera, lo utiliza, y ha habido un desarrollo muy grande a partir de esa situación para que veamos la importancia que tiene tener una política migratoria común, fondos comunes, y que sea bastante, no solo afectando a los refugiados, sino qué políticas tenemos que hacer en los países de origen, qué políticas de paz tenemos que hacer en el mundo, cómo tenemos que compensar como Europa las políticas de tensión internacional y de juegos políticos que se dan en los países de Oriente Próximo, en fin, en muchas cosas. El otro gran triunfo, el otro gran resultado de este fracaso es el Brexit. Es decir, que curiosamente uno de los elementos fundamentales del por qué el Brexit gana en el Reino Unido es la idea de estos conservadores, de esta derecha extrema conservadora, antieuropeísta o euroescéptica, que a partir de ese momento plantea la migración como uno de los elementos fundamentales de por qué hay que separarse de Europa, porque si no nos van a invadir los inmigrantes, porque Europa lo que quiere es acoger a esos inmigrantes. Y ahí el gran triunfo de esa extrema derecha o derecha extrema, porque está muy conectada con el Partido Conservador, es el del partido del Nigel Farage, que amigo de Trump. La máxima representación en el Parlamento Europeo, es decir, que gana a los conservadores y a los laboristas en las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, claro, yo creo que es muy importante entender que las dificultades que tiene el establecer una política de inmigración común, teniendo en cuenta la situación del conjunto de países, las dificultades de llegar a consensos y acuerdos y al mismo tiempo la importancia política migratoria común y que no solo sea de recibir a los refugiados. Ahora lo que tenemos es un desastre. Ahora lo que tenemos es los países del sur lidiando por su cuenta con unas contrapartidas por parte de los países del norte de la Unión Europea. No hay apenas contrapartidas y las que hay son muy confusas y muy complejas. Por lo tanto, está para Italia, Grecia, España, las Canarias, lo que hemos vivido últimamente, absolutamente abandonados. Y eso es una fuente de erosión para la Unión Europea enorme. Pero al mismo tiempo hay una gran dificultad para convertir la defensa de los derechos humanos, las políticas de migración un poco complejas y que sean omnicomprensivas del conjunto de los problemas, en políticas reales. Esto también es la importancia que tiene el que haya políticos, organizaciones, ONGs, partidos políticos, etcétera, tratando de defender una política de acogida y una política de migración que al mismo tiempo no genere demasiadas tensiones y sea eficaz. Eficaz en el acompañamiento, eficaz en los países de origen de los países en los que salen esa inmigración. Creo que es uno de los problemas fundamentales que tenemos y es una de las fuentes fundamentales de erosión del proyecto de unidad europea. Totalmente de acuerdo, Gaby. Un tema importantísimo. Fíjate, los dos habéis mencionado este asunto
vinculado también a su utilización por la derecha extrema o la ultraderecha, ¿no? Entonces, David, los partidos de ultraderecha estamos viendo, o de derecha extrema, que están creciendo, como decíais ambos, en Europa. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque este está siendo un tema clave antes, pero también después de Trump. No ha acabado el trumpismo con la marcha de Trump, eso ya está claro. ¿Y cómo cambiaría de alguna forma la relación entre Estados Unidos y Europa a partir de ahora con Biden? En fin, entramos en política también de cambios internacionales, ¿no? Todo lo que quieras comentarnos al respecto en el tiempo que te damos. Muy bien. Bueno, yo creo que el fenómeno de las derechas extremas es bastante complejo y es largo, o sea, quiero decir que no aparece hoy, o sea, que como en nuestro país ha estado quizá camuflada en el PP y ha aparecido con Vox recientemente, pues no nos damos cuenta, por ejemplo, que en Austria llevan casi gobernando desde hace 20 o 30 años, que tiene un factor también histórico de la historia del país, de su vinculación con la antigua Alemania nazi, y que no nos damos cuenta también que ha estado en muchas partes de Europa, en Países Bajos, en algunos países nórdicos, que sería sorprendente pensarlo, como en Suecia, ¿no? O sea, luego sí que nos damos cuenta que es un fenómeno general, internacional, que tiene diferentes modulaciones, algunas son pues, conservadoras, sociales, fundamentalistas religiosas, otras son neoliberales autoritarias, pero que sí que se han logrado como agrupar en una especie de internacional reaccionaria, sobre todo durante los años del mandato de Trump, impulsados por Trump o el Bolsonaro, que han intentado incluso organizarse de alguna manera un poco orgánica a través de Steve Bannon, pero han fracasado, pero que sí que se han copiado y pegado un poco los argumentos, ¿no? Han intentado modularse, sobre todo crecen un poco, yo creo, sobre, si podemos hablar un poco en general, sobre el descontento, ¿no? Yo creo que hace falta primero que las analicemos, ¿no? Que veamos la dimensión internacional y la dimensión local de cada país. Y crecen sobre, yo creo que un mundo, y esto creo que sabe bastante más Gaby, un mundo en plena descomposición económica, o por lo menos descomposición tal y como había sido hace 10, 20 o 30 años, ¿no? Un mundo en el que las personas podían tener un horizonte de vida un poco distinto y en el que en esta plena agitación mundial de cambios es bastante difícil saber si tendremos empleo, qué posibilidades tenemos, y en el que las derechas extremas han jugado a hacer una guerra cultural y guerra económica desde hace 20 o 30 años. Eso se ve muy claro con el Tea Party en Estados Unidos, en el que hay mucho dinero en fundaciones, en canales de televisión, buscando huecos, ¿no? Buscando descontentos, o bien de aquellas personas muy tradicionalistas que se ven fuera de los cambios de un mundo que va muy rápido en costumbres sociales, o bien de aquellas personas que se ven un poco, bueno, pues atacadas un poco en guerras culturales que quieren resaltar o que quieren un poco como darle la vuelta, ¿no? Y que han sido durante mucho tiempo revolucionarias, en el pleno sentido de la palabra, solo que con una revolución ultraconservadora que ha tenido su gran momento con Trump y que, como bien dicen Mila, no ha desaparecido, porque a Trump le han votado ahora en estas elecciones 74 millones de personas. Y ese voto ha sido con un mandato que ha sido desastroso en todos los sentidos, pero que sobre todo ha expandido esa ideología que es muy peligrosa. Entonces yo creo que primero hay que analizar, luego hay que intentar hacer mucho desmontaje económico y social, eso es muy difícil de hacer a corto plazo y está muy ligado pues, a las posibilidades de inserción de nuestras economías en la Unión Europea y a la economía mundial. Y hace falta quizá también trazar alianzas, si es que las quieren hacer algunos sectores, pensando que estos partidos son muy peligrosos y ahí hay que mirar mucho a los partidos liberales de Europa, donde los hay, o en nuestro caso a nuestras derechas, ¿no? Que qué están haciendo con este tipo de gente, ¿no? Porque es una cuestión también de democracias, ¿no? O sea, creo que hay que mirar mucho que son gente que agita un discurso muy peligroso que además prueban. Creo que las últimas campañas de Vox lo ejemplifican perfectamente. La campaña en Cataluña ha sido horrible y brutal. Ha intentado jugar con el miedo centrándolo en la inmigración y si no es eso, pues jugará con nuestras diferentes orientaciones nacionales. Y es necesario que, acabo esta parte de la extrema derecha y ahora hablo un poco de Trump, es necesario que lo combinemos también, yo creo que con una política activa de defensa del resto de cosas, ¿no? O sea, hay mucho debate en redes si hay que entrar, si no hay que entrar. Creo que lo vamos a ir aprendiendo un poco por la práctica, pero que hace falta pensar que no es una cosa que va a acabar rápidamente, que está muy entroncada con las estructuras. Si vemos un poco las elecciones en Europa, era una continua caída de los partidos socialdemócratas hace entre 10 y 5 años, porque claro, son partidos socialdemócratas que han perdido un poco como su lugar, su espacio político. Durante mucho tiempo algunos han gestionado el mercado, no han dado beneficios sociales, han pensado que la propia economía iba a dar nuevos empleos, pero no ha sido así.
Y después de esos partidos socialdemócratas han empezado a caer uno tras otro los partidos conservadores, especialmente el caso más paradigmático es el de Francia, y eso es para aprender, que es cuando las derechas han intentado copiar a las extremas derechas, han acabado fagocitadas porque en general se suele preferir el original a la copia. Y en esta revolución del miedo han sido muchos más hábiles en agitar esos sentimientos. Creo que una vez desaparecido Trump, no desaparece, y además no sabemos si Trump ha desaparecido definitivamente. No han sido capaces de votar el segundo impeachment, no sabemos qué va a hacer Trump. Si va a intentar forzar quedarse con las estructuras del Partido Republicano o forzar a hacer un partido externo, eso es muy difícil en Estados Unidos. Pero sí que sabemos que la Unión Europea ahora está un poco contenta con la llegada de Biden y que eso tiene cosas positivas y negativas. Positivas porque ha acabado el horror de Trump, entonces ahí sí que se ha forjado una especie de alianza de todos contra Trump detrás de Biden, que no era el candidato, que era un candidato bastante en la línea de Hillary Clinton, en lo que era alguien del establishment, alguien de un neoliberalismo progre que no conectaba muy bien con ciertos segmentos de votantes interiores, pero que sin embargo ha sido capaz de poner detrás de él a toda la izquierda demócrata, representada por Alexandria Ocasio-Cortez y por Bernie Sanders, y a esa parte del establishment. Y a mucha gente que ha hecho un voto anti-Trump y gente de las ciudades frente al campo. Bueno, muy interesante, ¿no? La Unión Europea está contenta con Biden, pero no puede pensar que solo con Biden va a cambiar el mundo, porque tiene que trabajar en este tipo de elementos estructurales que hablan mucho, primero con la economía, luego con sus relaciones internacionales, con sus relaciones con China, con Rusia, con los grandes países. Y si la Unión Europea quiere tener algo que era interesante, que contra Trump salía bastante natural, que era si quieres tener la autonomía estratégica que dice su acción exterior, que yo creo que ahora no la quiere tener, o si la quiere tener pegada a Estados Unidos y sobre todo que tiene que trabajar a largo plazo en estos aspectos, porque si no el problema existe. Muy interesante también. Gaby, volviendo... ¿Puedo decir una cosa con respecto a la extrema derecha? Sí, venga. Bueno, a ver, un aspecto que me parece muy importante para entender las relaciones de la extrema derecha con el proyecto de unidad europea. Cuando en el 2016 se hace el referéndum del Brexit, tanto la derecha conservadora, más conservadora de Europa, como la extrema derecha europea, que estaba en auge por la vía de la migración y de todo el trabajo anterior que se estaba haciendo, etcétera, etcétera, lo que se plantea es repetir la experiencia. Es decir, lo que se plantea es el referéndum es el mecanismo para salir de la Unión Europea. Y nosotros lo que reivindicamos es un referéndum para salir de la Unión Europea. Las dificultades que ha tenido del Reino Unido, que ha confundido nacionalismo excluyente con mayor soberanía. Estar en el mercado único, pero desde defendiendo sus posiciones nacionales, nacionalistas, un nacionalismo excluyente, antieuropeísta. Lo que ha conseguido con este asunto es que la extrema derecha ya no está por la salida. Lo que está es por el vaciamiento de las competencias de la Unión Europea. Es decir, las competencias que se han pedido a la Unión Europea ahora lo que quieren es revertirlas. Y la Unión Europea se quede prácticamente definida como, por una parte, un mercado único y por otra parte, un aparato militar que le defiende frente al exterior, a los países que se acogen a ese. Y por otra parte, política migratoria común en el sentido de rechazar a todo aquel inmigrante que no aporta dinero o que no aporta fútbol o que no aporta algunas cosas de estas. Es decir, un bloque compacto en el que no se tengan capacidad para entrar los inmigrantes. Pero es muy importante el precisar esta cuestión, porque ahora tenemos a toda la extrema derecha y a una parte muy importante de la derecha conservadora que no plantea la destrucción de la Unión Europea desde fuera, es decir, sino plantea el acabamiento de la Unión Europea desde dentro, revertiendo las competencias que han sido cedidas a la Unión Europea hacia los países miembros y hacia los Estados miembros. Y los Estados miembros lo que hacen es fundamentalmente defender las que ellos creen que es su nacionalidad. Es decir, que tiene que ver mucho con el cristianismo, un cristianismo muy conservador, tiene que ver mucho con la familia nuclear y tiene que ver con una historia inventada de cada país en el que ellos han sido los mejores y han sido los perseguidos por todo lo demás. Es decir, que es una forma de llegar, de confundir la independencia y la soberanía nacional por la vía de recuperar competencias de la Unión Europea. Entonces, yo creo que esto es muy importante el tenerlo en cuenta y el tener en cuenta que no hay más soberanía por tener más independencia política. Una forma de estar en el mundo, en la Unión Europea, y de tener más capacidad de decisión es estando en la Unión Europea, pero en una Unión Europea que es la que nosotros queremos. Muy bien.
Si luego tenemos tiempo, sería bueno que ambos nos comentaseis qué creéis que tenemos que hacer las izquierdas en ese sentido, qué es posible hacer, qué está en nuestras manos, aparte de, por supuesto, este tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, volviendo a la política interna de la Unión Europea, Gaby, tú sueles hablar de la necesidad de la armonización fiscal, o sea, de evitar competencia fiscal entre los socios y de contar con un presupuesto europeo de verdad, después de los actuales fondos europeos. ¿Nos puedes comentar un poquito esto, razonárnoslo, explicárnoslo algo más? Sí, que si antes hablaba de la política migratoria común, estar financiada con fondos de la Unión Europea, lo que estaba mostrando es la necesidad de tener unos presupuestos más grandes. Es decir, que el presupuesto de la Unión Europea es apenas 1 y pico %, es decir, que del PIB. En España estamos en el 38%. Países del norte de Europa están en el 40 y tantos % del PIB. Japón, Estados Unidos, que son países con menos presupuesto público, tienen un 25%. Es decir, si queremos desarrollar elementos políticos comunes, tenemos que tener financiación y figuras impositivas comunes. Eso es un proceso muy largo, es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana, no es un problema de votación, porque los problemas fiscales son los más importantes que hay, pero hay que reivindicar y avanzar hacia ese terreno en el que la Unión Europea, para tener una estabilidad económica y monetaria grande, necesita tener unos presupuestos también acordes con esa función. Lo cual aquí queda un poco relegado por el tema de que somos una unión de Estados miembros. Tenemos nada menos que somos 27 Estados miembros después de la salida del Reino Unido, ¿no? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el tema de la armonización fiscal. No puede ser que entre los socios que convivimos en un mercado único hagamos competencia unos con otros. Esta competencia no solo se da dentro de la Unión Europea, se da también en el mundo. Y gracias a esta competencia fiscal, lo que se ha ido haciendo es que las rentas del capital y los impuestos sobre los beneficios hayan ido descendiendo desde hace 30 años. Con la capacidad impositiva y la base fiscal de los estados para poder actuar va disminuyendo, gracias a que para atraer capitales productivos, inversión extranjera directa, empresas e inversión financiera, todos los países han ido llevando a la baja, porque si no lo llevas tú, se van a ir a otro país, llevando a la baja los tipos impositivos y las rentas del capital y los beneficios. Entonces, esto es inadmisible dentro de un mercado único. Es decir, que dentro de la Unión Europea esto no debería admitirse. Y, sin embargo, se admite competencia fiscal. España es un país que compite en costes fiscales, pero también en costes laborales. Y dentro de España, Madrid compite en el impuesto de sucesiones, en el impuesto del patrimonio, en el IRPF en la parte de la comunidad autónoma con las otras comunidades. Y atrae a capitales, atrae herencias y atrae a gente rica para estar aquí en Madrid porque pagan menos impuestos. Eso es inadmisible, tanto dentro de España como dentro de la Unión Europea. Tiene que haber márgenes, porque las preferencias de los votantes democráticamente expresadas pueden dar lugar a diferentes tipos de ideas sobre el asunto, pero lo que es inadmisible es que tengamos unas relaciones entre los socios basados en la competencia. Y aquí en Europa tenemos países de la Unión Europea que hacen competencia fiscal mucho más grande que España, que simplemente por la reducción. Es decir, que tenemos ahí a Holanda, a Irlanda, a Luxemburgo, a Chipre, a Malta, además de Mónaco y todas esas cosas que hay para que están dentro también del espacio económico europeo, aunque no sean de la Unión Europea, también hacen esa actuación en parte como paraísos fiscales, en parte como atracción fiscal. Eso desde el punto de vista de socios del mismo mercado único, en el que lo que tenemos que hacer es colaborar, cooperar y tener elementos de solidaridad, de mutualización de riesgos, etcétera, etcétera, es inadmisible. Y eso es uno de los elementos fundamentales. No tenemos ningún tipo de armonización. No significa tener los mismos tipos de impositivos, ni los mismos impuestos, ni la misma base, pero sí tramar, impedir, dificultar que haya competencia entre los Estados miembros, entre las economías, por la vía fiscal o laboral. Y en este patio que vais dibujando, David, ¿qué papel juega la OTAN en todo esto? ¿Qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo al respecto? Pues la OTAN sigue jugando el papel más o menos que le han otorgado los países europeos desde la creación de la Unión Europea, ¿no? O sea, que es la seguridad está transferida a Estados Unidos
antes de la Unión Soviética era en formato del bloque. Después de la caída de la Unión Soviética, la OTAN tuvo que buscarse, digamos, una misión. Pero, sin embargo, durante todo este tiempo, los países de la Unión Europea, ya como Unión Europea, gracias a lo que ellos llaman su vínculo transatlántico, digamos que subcontrataron o dejaron en manos de la OTAN su seguridad colectiva, ¿no? La OTAN sigue siendo muy importante y antes hemos hablado de Trump y de la extrema derecha y, sin embargo, Trump la ha puesto en la esquina, ¿no? Porque si la OTAN se ha buscado qué papel jugar, lo que hizo fue un poco participar en las guerras de los 90, pues bueno, en Yugoslavia, participar en las guerras también, intentar tener algún papel en las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio en los 2000. Y Trump la ha puesto en cuestión porque le era muy cara, porque necesitaba también, yo creo que, alentar las ventas de su industria militar y se ha chocado también con una especie de recelo de los países de la Unión Europea, ¿no? Y aquí sí que es importante decir, que yo creo que para que lo que tengáis en el radar, que la política común de seguridad y defensa está debatiendo ampliamente si algunos países, Alemania, Francia, España y otros, quieren tener más capacidades militares, sobre todo en cuanto a industria militar ahora, pero poniendo y hablando ya explícitamente de un ejército europeo. Y que estas compras centralizadas de material militar son las que pusieron un poco el grito en el cielo para Trump, porque dejaban de comprar grandes compras a la industria militar estadounidense, y que de ahí viene esa polémica en la que él decía los países tienen que gastar un 2% en su seguridad militar, que básicamente decía comprarme más armamento militar a mí y yo seguiré proveyendo de seguridad colectiva con mi ejército. Ese debate del ejército europeo está contestado a nivel Bruselas por un montón de lobbies de cultura de paz. Bueno, hay un debate, ¿no? Por un lado, si esta posible vía de ejército sería simplemente sustituir un militarismo por otro, o sería también, porque algunos hablan de autonomía estratégica con Estados Unidos o con vínculo transatlántico, y ahora ese debate se ha acabado porque ha acabado por poner de acuerdo países que eran muy críticos con Trump con países que son pro Estados Unidos como sea, como Polonia, los bálticos. Bueno, ahora están diciendo, ¿qué hacemos con esta autonomía estratégica, no? Esa autonomía estratégica en algún caso podía haber dado un desenganche de la OTAN o no, o podía haber dado una suplantación. Eso estaba un poco, digamos, en el aire, pero con la llegada de Biden eso parece que se puede acabar. Y también a nivel de Bruselas es importante que sepáis que hay muchos grupos, en general grupos pacifistas de largo recorrido, grupos antimilitaristas, grupos que cuestionan la venta de armas, que están cuestionando que esta orientación de la política común de seguridad y defensa sea así. O sea, que la Unión Europea, según lo que dice su acción comunitaria, no lo que hacen los Estados miembros, en la política exterior debería tener otra función, ¿no? Debería ser una potencia mediadora, debería fomentar la cultura de paz, debería construir paz, y nadie lo dice, ¿no? Pero lo dicen otras campañas, debería tener otros tratados comerciales diferentes, sobre todo con su vecindad, que en general ha sido bastante, bueno, pues yo creo que ha sido bastante extractiva con la vecindad, ¿no? Si pensamos en la política de vecindad sur, se supone que estaba hecha para el codesarrollo del norte y el sur del Mediterráneo y 25 años después es un completo desastre y además ha generado, bueno, pues un enriquecimiento de las élites extractivas de los propios países de la vecindad sur. Entonces, yo creo que con la OTAN es importante que sepamos que sigue siendo, o sea, en la mentalidad de la gran mayor parte de la gente que está en Bruselas, como la seguridad de la UE, y que eso hace que también que se aten profundos debates de países entre países, ¿no? Los que están con la larga historia de sus enfrentamientos con Rusia, los que han salido, por ejemplo, Polonia sería el caso, ¿no? Que ahora hace un año, anunció que iba a poner 6 nuevas bases de la OTAN en su territorio, ¿no? Y otros que tienen una larga historia, ¿no? Que al final, como decía una persona de Alemania en una de estas charlas, un político alemán, al final tenemos como la tendencia de que somos transatlánticos, porque siempre lo hemos sido desde la creación de la RFA. Y entonces estábamos muy sorprendidos por lo que hacía Trump, porque lo ponía todo en solfa. Durante ese tiempo ha habido como una pequeña oportunidad para que esta autonomía estratégica que recogió Federica Mogherini y que también recogió Borrell en su llegada al mandato como alto representante, pudiera dar alguna vía, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se puede hacer desde nuestros ámbitos es primero tener en cuenta que la OTAN sigue siendo como la seguridad colectiva de la UE, pero que no tiene por qué ser, y porque además hay muchos debates en Europa que van en muchas diferentes direcciones y que deberíamos influir políticamente lo que podamos y que en esa influencia también tenemos un buen conjunto de grupos y buen conjunto de legislación, o bueno, por decir, no de legislación, sino de textos europeos básicos, doctrinas de la UE que podemos esgrimir y decir que no las está cumpliendo. Interesante. Mira, para terminar con esta primera ronda, antes de dar paso a las preguntas del público, podéis intervenir ambos con una posición final ahora, pero yo os lanzo algunas preguntas como sugerencia para que respondéis, que preferéis tirar por otro lado, ya que es la última ronda, antes, insisto, de
de dar respuesta a las preguntas, pues elegís. A mí se me ocurría que era importante hablar también del aparato burocrático que tiene Europa, ¿no? Porque da la impresión de ser un aparato enorme. Entonces, ¿tiene que ser esto así forzosamente por el hecho de su extensión, del tipo de estructura, o cómo lo veis? Por cierto, dentro también y al margen de ese aparato, como era parte importante del mismo antes Gran Bretaña, ¿es el Brexit un grave problema para Europa o no? En fin, si os da tiempo, no estaría mal también hablar un poquito, os pregunto demasiado, ¿verdad, Gaby? Pero bueno, lo dejamos por si acaso luego, pero sería bueno hablar también de cómo Europa se enfrenta a retos medioambientales de magnitud y de urgencia, además sin precedentes. Estamos viendo el cambio climático como se ha acelerado incluso más de lo que se había anunciado. Oímos hablar mucho de sostenibilidad, pero ¿hay realmente una política verde creíble para Europa? Mira, podéis coger cada uno 3 o 4 minutitos para contestar a lo que os parezca, y si luego, después de las preguntas del público, da tiempo a seguir con lo demás, pues si os parece seguimos, y si no, apuntadlo que tendrá que haber otra charla. No sé, voy a intentar ser breve con una de las preguntas solo, porque no... A ver si luego en las preguntas salen otros temas, o si no, al final a ver si tenemos tiempo. El tema este del aparato burocrático, mastodóntico, etcétera. Antes he hablado del presupuesto de la Unión Europea y hemos dicho que es muy pequeñito. Este aparato burocrático. ¿Qué porcentaje que es el presupuesto de la Unión Europea? La mayor parte son transferencias hacia los países miembros. La común, o los fondos estructurales y de cohesión, o las políticas de convergencia regional, verdes, etcétera, son una cuestión muy importante dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no es tanto un aparato burocrático mastodóntico como un aparato institucional muy complejo. Competencias que son cedidas por los Estados miembros a la Unión Europea. Tenemos al Banco Central Europeo, que es el que lleva la política monetaria y cambiaria de 19 países de la Unión Europea. Tenemos un mercado único con unas reglas comunes. Entonces, todos estos elementos, hay dificultades porque son 27 estados soberanos, un nivel de soberanía muy grande, un Parlamento Europeo con una capacidad de gestión muy limitada, en el que está muy dividido y muy fragmentado, y en el que la extrema derecha y la derecha conservadora y la otra derecha más o menos democrática y europeísta tienen muchísimo peso. Tomar cualquier decisión es muy difícil. A pesar de que tomar cualquier decisión es muy difícil, esos cambios importantísimos en el último año. Congelado las reglas fiscales, las reglas presupuestarias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se ha planteado una mutualización de la deuda y tenemos deuda común. Se ha planteado un proyecto de inversión comunes, cosas que hasta hace muy poquito tiempo se consideraban imposibles por parte de un montón de gente de izquierdas. Y sin embargo, ese cambio ha sido posible. Ha sido posible porque Macron y Merkel han estado encabezando, no ha sido la izquierda la que está encabezando eso, pero han sido posibles por eso. Es decir, que a pesar de ser un mastodonte institucional en la que es muy difícil tomar decisiones rápidas, etcétera, con la pandemia, crisis que podría ser una crisis terminal para la Unión Europea, y se han hecho políticas antiguas, y esa ruptura la han hecho dos partidos, tan de centro derecha, derecha conservadora, etcétera, etcétera, como son los conservadores y como son el centro francés, encabezados por eso, con que tienen dentro de sí un problema bastante grande. Tener en cuenta también que dentro de los Estados miembros y coaliciones de partidos muy diferentes, y que a eso hay que vincular la situación de una Unión Europea en la que la ciudadanía no está de acuerdo en un montón de cosas.
sobre las cuestiones. Y está muy fragmentada y muy dividida en el terreno político, en el terreno social, en el terreno de orientación y en el terreno económico, porque el mercado único ha sido una ciertas divergencias productivas y económicas. El que eso funcione, respetando las competencias, las soberanías nacionales, los intereses comunes, etcétera, es un milagro. Es decir, es una operación de construcción política que no existe, que no ha existido nunca en el mundo, y en el que tenemos que tener en cuenta las dificultades que tiene para ese, pero no es fundamentalmente elementos burocráticos. Es complejidad política, complejidad organizativa y complejidad de un montaje en el que están, por una parte, los estados y, por otra parte, es también una unión económica, monetaria, una unión de ciudadanía, pero con elementos muy desigualmente desarrollados. Pero vamos a decir que no quería yo... Sí, pero no me gustaría a mí quedarme con la idea ese de que es un aparato burocrático, los burócratas de Bruselas vienen y nos imponen todo y ese tipo de ideas, que es manejado por la izquierda, por la derecha, de una forma relativamente fácil, como una crítica relativamente fácil. No tenemos ese aparato burocrático europeo. Deberíamos tener más presupuestos, políticas, etcétera. Gracias, Gaby. Sí, yo quisiera, lamento tener que dejar fuera el Brexit y, bueno, y el cambio climático y la emergencia climática, porque igual puede salir con alguna pregunta, pero quisiera seguir por lo que está diciendo Gaby, porque me parece que anima el debate, o sea, que creo que es una pregunta bien interesante, porque anima el debate de qué hacer con esto que tenemos, ¿no? O sea, de cómo se ve desde las diferentes perspectivas. Hemos citado la extrema derecha, ahora está apareciendo un poco la derecha, aparecen las izquierdas, ¿no? Entonces yo creo que para mí este es el debate, ¿no? Que cuando planteábamos el libro, lo planteaba un poco en la clave de, creo que no somos conscientes, yo no lo soy, o sea, y si pienso un poco en el Brexit, pienso en cómo se gestó y cómo fue una ola. Había una campaña de izquierdas pidiendo soberanía económica, había una campaña de derechas centrada un poco en la historia del país y luego apareció el populismo de derechas de Nigel Farage, el UKIP, y lo borró todo. Y ahora el país es un país completamente diferente y un desastre. Ha acabado el sistema de partidos, todavía no se sabe muy bien cómo está la economía, han tenido tres primeros ministros en apenas un lapso de 4 o 5 años. Todavía no acaba el Brexit, o sea, porque hemos llegado finalmente al acuerdo del Brexit, pero hay que acordar ahora un acuerdo de cómo nos vamos a relacionar cuando las economías estaban plenamente imbricadas. Ha puesto un poco quizá la luz de qué significa salirse, ¿no? Y entonces yo creo que cuando hicimos el libro, o sea, desde luego es un debate, salirse o no salirse, pero creo que no somos conscientes de la gran cantidad de cosas que implica estar en la Unión Europea, ni tenemos la capacidad de poder influir, porque es difícil verlas, la verdad. Creo que es bien difícil verlas, saber dónde se puede influir y porque tiene la Unión Europea muchos déficits. Diría que con esto que preguntas, Mila, que tiene un déficit democrático evidente, o sea mi voto del Parlamento Europeo es muy limitado. El Parlamento Europeo no es realmente un parlamento, se llama parlamento y es lo más democrático. Tiene esta complejidad porque en realidad los estados no quieren ceder soberanía y quizá mucha parte de la población, mucha parte de la población no quiere ceder soberanía. Y luego hay grandes debates de fondo, ¿no? No es lo mismo la soberanía para una persona de Francia, para una persona del sur de Europa, para una persona nórdica, ¿no? Hay que poner de acuerdo a 27 países. Sin embargo, sí que se empieza a pensar, y más a la luz del caso del Brexit, que siendo países tan pequeños, perdiendo peso en la economía mundial, pues que hace falta algo así y que algo así está en marcha. Entonces, con el libro yo lo que queríamos hacer era poner un poco de luz en muchos temas que son muy especializados, que aparecen y desaparecen, ver qué nos jugamos y ver cómo se pueden politizar. Y creo que para mí sería un debate interesante, ojalá lo pudiéramos tener físicamente, ¿no? De qué se puede hacer con esto, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer con esto, no? Y creo que es bastante interesante lo que estaba diciendo Gaby, que coincido plenamente cuál es la estrategia de las derechas extremas y extremas derechas con la Unión Europea, ¿no? Al principio jugando un poco con la idea populista del problema son Bruselas, el Brexit, o sea, esto lo llegó a decir Marine Le Pen, y ahora que tienen la posibilidad de ganar o tienen otra posibilidad de tomarla desde dentro y hacerla más intergubernamental, más de los estados, pero no reaccionar, por ejemplo, no dejar de lado el mercado común, que para ellos es plenamente bueno. Entonces yo creo que se puede tener una postura crítica y se pueden aprovechar mucho los instrumentos que se tienen y a la vez hay que lanzar muchos mensajes. O sea, creo que el establishment de Bruselas, sobre todo la Comisión y el Consejo de Europa, que es donde están sentados los estados, es muchas veces muy reaccionario. Sin embargo, también nos da ejemplos contrarios. Y los acaba de citar Gaby, son estados que no están dirigidos precisamente por partidos de izquierdas. Entonces, creo que hay bastante hueco para hacer algunas cosas y otro hueco que no. Entonces, creo que es un debate largo porque tiene que ver con la historia de las izquierdas, tiene que ver, creo que hasta desde el 91, pero
que está igual focalizado, y de esto sabe mucho más Gaby, con las críticas al Tratado de Maastricht, que creo que eran buenas en términos económicos, pero que llevan a rechazar todo y no actuar de ninguna manera. Y creo que eso es negativo, porque creo que hay opciones. Y si tuviera que decir qué cosas tenemos que hacer, aparte de enterarnos algo, porque es bien difícil, es que yo creo que tenemos que intentar utilizar todos estos mecanismos que tenemos para repolitizarlos dentro de la Unión Europea y ver hasta dónde dan, que es lo que han hecho otros sectores políticos. Animaría a tener muchísimas relaciones con sindicatos, con asociaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, que decir que las fronteras que se han diluido un poco, pero que no desaparecen, que nos permitan trabajar de alguna manera en una maquinaria que está preparada para que haya un déficit democrático, ¿no? Ya sé que es un gran tema, ¿no? Pero a partir de estos análisis que estamos diciendo es cómo yo, una persona que está en Madrid, ahora en Carabanchel, o como tú que estás en Tudela, o Gaby que está también por aquí cerca, cómo podemos actuar políticamente con esto que tenemos, siendo bien claro lo que lo tenemos en nuestro ámbito de nuestra comunidad autónoma, nuestro ayuntamiento y nuestro Estado. Entonces, la Unión Europea forma parte de esos 3 niveles. Es política interior. Y entonces tenemos que jugar con eso. Entonces yo creo que hay que desvelar mucho cosas que estaba diciendo Gaby, ¿no? Cuando nos dicen, no, esto no se puede hacer porque Bruselas lo manda, el caso de las pensiones, ¿no? Igual esto luego lo puede citar Gaby. Pues no, porque hay mucho margen. O sea, el capítulo de Gabriel Flores en el libro está lleno de posibilidades concretas de cosas que se pueden hacer en economía dentro de esta estructura, que es la de Maastricht y la de los tratados, que puede dar muchas opciones. Y que, sin embargo, nuestros gobernantes, Rajoy, por ejemplo, se ha escondido detrás de esas reglas para hacer lo que quería. Y luego, a la vez, hay un mensaje, que eso lo cita Pablo Agustín en el prólogo, que es hace falta otro tipo de economía política. La austeridad o el neoliberalismo, que está en buena parte de las élites de Bruselas, no es lo único. Y es más, o sea, Jean-Claude Juncker ha pedido perdón, bueno, ya que se iba, pues pidió perdón a Grecia por cómo trataron a Grecia con la crisis del euro, porque fue una auténtica salvajada. Y quizá parte de ese debate ahora nos hemos beneficiado en la crisis del COVID. Entonces, yo creo que hay mucho más capítulo para tener unas posturas muy críticas y trabajar, creo, lo citaba con el caso de las vacunas, pero hay tantísimos otros casos. ¿Por qué el pilar social no es un pilar plenamente comunitario? Más allá de que los países nórdicos no quieran trabajar sus estándares. ¿Por qué? O por qué no hay propuestas como las que lanza Gaby en el capítulo, ¿no? De un seguro de desempleo europeo, ¿no? O sea, yo creo que Europa, para mí, habitante del sur de Europa, será social o no será. Y quiero que sea, porque creo que nos protege o nos da la posibilidad de enfrentarnos a riesgos que son muy potentes y en las que veo que si fuéramos un país pequeño estaríamos muy deslucidos. Pero a la vez quiero también cambiar o tener la posibilidad de cambiar la estructura económica de este país, la ha citado Gaby, ¿no? ¿Por qué esta inserción en la Unión Europea con estos sectores económicos? ¿Por qué con la tercerización? ¿Por qué no tenemos industria? No sé, creo que hay muchos debates que con lo que hay deberíamos estar centrados en esa politización y no en los debates futuros. Habrá que leer Europa contra Europa, de la editorial Lengua de Trapo. Creo que teníais por ahí algún libro que nos lo podíais enseñar un poquito a cámara. Gracias, David. Europa frente a Europa, no contra Europa. Europa frente a Europa, editorial Lengua de Trapo. Habrá que echarle un vistazo. Gracias. Yo sé que nos podéis aportar muchísimas cosas, pero hay preguntas del público y entonces, si os parece, vamos a pasar a ellas y si luego queda tiempo y queréis hablar de otras cosas más, podemos entrar. Fíjate, has comentado, así has mencionado de paso lo de las pensiones y hay una pregunta, David, que en concreto dice, ¿tiene el gobierno de España capacidad de maniobrar para suprimir la reforma laboral y para mantener el sistema de pensiones? ¿O está atado el gobierno de España por las decisiones de la Unión Europea? Y si está atado, ¿a favor o en contra? Eso se la dejo a Gaby, que es plenamente de su dominio. Vale. Vale. No, quiero decir que hay un problema en la ciudadanía que tiene que ver con la utilización que hacen los políticos de Europa, ¿no? En el que las cosas malas vienen de Europa y las cosas buenas las hacemos nosotros. La primera intervención, que muchas de las cosas buenas que hemos podido hacer en relación con la crisis en el 2020 y de las cosas que vamos a hacer a partir de ahora para conseguir la modernización y la transición ecológica y digital son gracias a Europa, no progresista. Es gracias a Europa y se está haciendo en todos los países capitalistas desarrollados, las mismas políticas. Y en Europa se está haciendo a nivel central los objetivos de transición ecológica y digital. Tenemos un gran actuación por parte de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea lo único que nos plantea es cuando la deuda es insostenible,
lo que nos plantea es que tenemos que reaccionar frente a ella. Si las pensiones no tenemos capacidad de financiarlas, tenemos que buscar elementos de financiación o elementos de recorte, lo que elijamos. Pero no se puede plantear que sean con fondos europeos o que sea de aquí endeudándonos sin más. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí en España? Que hemos visto durante todo este año, es decir, que se han hecho cosas muy positivas por parte del gobierno de coalición progresista, muy positivas, en parte gracias a Europa y en parte porque un gobierno progresista, pero ha estado absolutamente vendido ante la ofensiva por parte de las derechas. Es decir, las tres derechas lo que han querido es liquidar este gobierno. Legitimidad, le han planteado que era un gobierno ilegítimo y han planteado una ofensiva muy grande. Afortunadamente, se han conseguido acuerdos con la patronal, los sindicatos y el gobierno en diferentes aspectos. Y se sigue todavía planteando que esa es una salida que hay que tener. Es decir, que del diálogo social y de la negociación tiene que haber ese tipo de cambio, de reforma laboral o de contrarreforma laboral, como se quiera decir, porque no podemos continuar con un mercado laboral absolutamente polarizado y el que promueve las rentas a favor de las rentas del capital y en contra de las rentas del trabajo. Ahí hay márgenes de negociación. Y si no hay márgenes de negociación, hay que buscar una mayoría parlamentaria para tratar de ir reformando los elementos más lesivos, porque ese mercado laboral que tenemos está de acuerdo con un tipo de especialización productiva que hay aquí en España. España, que está especializada en servicios de baja densidad tecnológica a las personas, está basado fundamentalmente en tipos de empleos precarios, temporales, mal pagados, con bajo valor añadido, etcétera, etcétera. Si no somos capaces de cambiar esa estructura productiva y de especializaciones, es muy difícil crear empleos decentes. Pero a pesar de eso, tenemos que tratar de que haya un mayor equilibrio en la negociación colectiva y en el diálogo social y que propicie ese diálogo social y esa negociación colectiva para tratar de el desequilibrio que se ha ido acumulando a lo largo de décadas. No solo son las reformas laborales del PP, son las anteriores y durante mucho tiempo eso tenemos que ir cambiándolo. Y se cambia a través del diálogo y la negociación. Y si no es posible, no hay que dar la ventaja a la derecha y a la patronal para que no haya cambios. Es decir, hay que tratar de buscar una mayoría parlamentaria. Pero lo ideal es tener un proyecto de país con una amplia base política en el que las fuerzas productivas, las fuerzas progresistas desde el gobierno dirijan ese proceso de cambio. Europa no nos impone una reforma laboral. Lo que nos impone es que hagamos la reforma laboral que mejor beneficie a la economía española. Y ahí no se plantea un desequilibrio a favor de la patronal y de las fuerzas de derechas. No es la labor esa de Europa, ni entra dentro de su trabajo. Y por otra parte, España y el gobierno de España no debería permitirlo en el caso de que alguna gente quisiera inmiscuirse en ese debate y en esa discusión. Lo de las pensiones entiendo que está respondido en el mismo ámbito. No, si quieres, te voy a lanzar otra pregunta que hay para ti, Gaby, y si además pues entras un poquito ahí y si no luego lo comentamos. Mira, dice una de las personas que nos está viendo y escuchando, ¿qué ha cambiado en la gobernanza de la Unión Europea para que tenga un comportamiento tan distinto con esta crisis frente a la política de austeridad de 2008? ¿Controlaban o no los mismos? O sea, ¿qué ha cambiado? Sí, es muy importante. Esto es interpretación mía, opinión, no son datos, no. Lo que ha cambiado es que la Unión Europea es un precipicio. Es decir, que si la Unión Europea responde a esta crisis económica, social, productiva, responde de la misma manera que en 2008, la Unión Europea desaparece. Es algo valioso, pero mucho más para los países del norte europeo, porque son los que más se benefician de ese mercado único. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Que Merkel, no el partido, Merkel y Macron han arrastrado, tienen la suficiente autoridad sobre sus partidos para arrastrarlos hacia un cambio de política completo. Naturalmente también estaba la crisis del pensamiento neoliberal
Es decir, que las ideas y la ideología y la economía y los principios económicos neoliberales que han sido hegemónicos en Europa durante 30 años, después del 2008 estaban con completa... Es decir, que no han sido útiles, no han sido eficaces, no han valido para lo que pretendían, han machacado y han dividido a la Unión Europea, a los países del sur les ha ido muy mal con esta situación y nos encontramos con una nueva crisis completamente diferente a la anterior y a la que no se puede responder de la misma manera porque ya la ciudadanía estaba agotada, sobre todo los países del sur. No éramos capaces de aguantar una salida del mismo tipo y con la misma estrategia. Eso es lo que ha cambiado fundamentalmente. Es decir, no ha sido la izquierda, la socialdemocracia, etcétera, la que ha impuesto sus criterios, sus ideas, ha habido una gran movilización, etcétera. No. Han sido los responsables, los mismos más o menos, responsables de las políticas de austeridad anteriores, las que han cambiado por la naturaleza y la envergadura de la crisis. Y yo creo que eso es muy importante entenderlo, porque si somos capaces de acertar con lo que son las corrientes profundas del pensamiento, de la política, de la economía, de lo valioso que es Europa, para los países y para la soberanía de los países que la componemos, de la forma que tiene que destructurar el mundo y la globalización, que también está en crisis, la globalización neoliberal. Si somos capaces de entender eso, apostaremos y empujaremos en la buena dirección, con movilización, con pensamiento, con reflexión, teniendo claras las ideas. Es decir, que es el momento del cambio. Esa derrota neoliberal y en las políticas de austeridad y de evaluación salarial no es una derrota definitiva. Porque los mismos poderes económicos, los mismos líderes políticos, etcétera, que han defendido las políticas anteriores, son las que han hecho el cambio. Pelea y tenemos que empezar a darla desde ahora, pero es una pelea que tendremos que ganar dentro de 2 o 3 años, porque por ahora lo que va a predominar son este tipo de políticas. Hay que hacer bien lo que tenemos que hacer ahora para poder derrotar definitivamente a esas políticas neoliberales. No sé lo que saldrá de ahí, pero es muy importante derrotarlas definitivamente y eso no está conseguido. Ha habido una cosa que has dicho que puede resultar preocupante y es que no han sido los partidos, sino que ha sido Merkel y Macron quienes han sido determinantes. Bueno, luego si acaso volvemos. Hay otra pregunta. Sí, perdona, pero en el caso de Merkel es todavía más importante, porque es todavía más importante. Ahora viene la sustitución, se va. Por eso digo que... Y en el partido de la democracia cristiana y de la democracia social, es decir, hay potentes partidarios a dar tan fácilmente eso del cambio de las políticas de austeridad fiscal, de que haya equilibrio presupuestario, de que es bueno el déficit público, de que el salario mínimo es bueno porque puede reactivar la economía. Es decir, que ellos siguen defendiendo un tipo de principios económicos y de políticas económicas y van a seguir defendiéndolo, a pesar de que ahora están en... La mala posición es porque esas políticas no eran útiles, pero lo que ha volcado ha sido Merkel, Macron, que venía empujando con los países del sur desde hace tiempo, y Merkel, que al final se ha planteado a romper con dogmas muy importantes para el pensamiento económico alemán y para los alemanes, económicos y políticos. Pasamos a otra pregunta del público que dice así: ¿cuál es la evolución de la opinión pública europea sobre el proyecto y el hacer de la Unión Europea? Es decir, nos habéis explicado cuál es la política de la Unión Europea e incluso cuál debería ser. Y lo que nos pregunta esta persona es cuál es la evolución al respecto de la opinión pública. Pues varía mucho por países. O sea, de esto hay encuestas muy interesantes que podéis encontrar en Eurostat o en el Eurobarómetro. Y hay encuestas, bueno, creo que prácticamente no sabría decir el periodo de tiempo, pero son muy interesantes. A veces aparecen publicadas en los periódicos, pero en general están enteras en estas dos fuentes. Varía por países. O sea, es bastante interesante porque, claro, la Unión Europea la pensamos desde un país en concreto en el que, bueno, pues era un símbolo de modernización, de acabar con la dictadura y que tiene en general nuestro país es de los más altos en apoyo europeísta, está muy alto y que durante la crisis de la austeridad ha bajado. Italia, la opinión pública es bastante euroescéptica, podríamos decir, o eurocrítica, ¿no? Porque también habría que
cuando aparecen en los periódicos o cuando aparece en el juego político, aparece en general binario, ¿no? Y es bastante malo, ¿no? Porque frente a esos que hablan de euroescépticos, quizá podría hablar de eurobeatos, ¿no? Porque hay gente que solo defiende un poco este estilo de Unión Europea y no las posibilidades de cambio o otras políticas, ¿no? Pero Italia entraría en esa crítica, ¿no? Crítica y euroescéptico. Grecia fue ampliamente euroescéptica después de la crisis, porque la sufrieron. Y luego tenemos países muy variados, o sea, tanto en el centro como en el norte de Europa. Es una cosa un poco quizá más de élites también, ¿no? O sea, quiero decir, depende de los países, ¿no? Sería interesante. No tengo ahora los datos en toda la cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que las opiniones públicas son muy distintas en cada país y que los gobiernos son distintos. O sea, para los países nórdicos es un buen elemento de estar y de tener peso porque son países pequeños, pero tienen unos estándares económicos mucho más elevados que el resto y no tienen muchas ganas de ceder, ¿no? Y sin embargo, los países del sur sí que tienen un ímpetu de, bueno, ya que estamos aportando tanto población en el proyecto, sí queremos ver resultados más a corto plazo, ¿no? De tipo económico, de tipo de inserción. Es importante luego cuando esto de las opiniones públicas, y lamento no poder detallarlo todo como muy exactamente, ¿no? Os remito a la fuente, pero es importante que las opiniones públicas y el juego político luego se reflejan en los gobiernos, ¿no? Y que si lo llevamos a los últimos fondos, a este juego que decía Gaby de Merkel y Macron, se han sumado también un juego bastante curioso de lo que en la prensa parecía como países frugales, que en realidad era como una alianza liderada por Países Bajos, que buscaba que en este cambio de mentalidad, ¿no? En este cambio hemos llegado al abismo, la austeridad nos ha llevado al abismo, si repetimos eso ya lo sabemos, si repetimos las mismas recetas en esta que puede que el propio proyecto desaparezca, ¿no? Y el Brexit no lo ha puesto y sabemos que la extrema derecha está creciendo mucho, vamos a cambiar, ¿no? Sin embargo, hay un grupo de países, las élites, ¿no? También apoyadas por sus poblaciones que deciden tomar otro juego, ¿no? Y en parte Alemania juega un poco, ¿no? A rebajar, ¿no? Le gusta el fondo a Merkel, pero tiene mucho contacto con los países liderados por Austria y por Países Bajos. Países Bajos desea que sus reglas, su inserción en la Unión Europea no cambie, porque es plenamente beneficiosa, ya lo explicaba antes Gaby. Para mí funciona como una especie de, bueno, yo lo voy a llamar así paraíso fiscal, aunque no sería correctamente citarlo académicamente, ¿no? Pero se beneficia ampliamente de que hace dumping fiscal contra el resto de países, ¿no? Y provoca que haya un gran desequilibrio en las inserciones económicas. Entonces, tenemos que quedarnos un poco que la política es muy distinta. Si vamos a términos de política internacional o de grandes bloques, tenemos a los países de Europa del Este, algunos muy alineados con Estados Unidos, por el caso de Polonia, claramente muchos antirrusos, y otros algunos con algunas alianzas diversas, como el caso de Hungría, en el que ha tenido bastantes alianzas con Rusia. Y luego tenemos una mezcla de 27 países muy distintos, ¿no? Además, siempre los hemos mirado como norte y sur. Tenemos que tener en cuenta que Francia está en una situación bastante delicada en cuanto a cuentas, en cuanto a estructura, y que ha perdido un poco el halo que tenía afuera, ¿no? Y que para Francia es muy importante la Unión Europea porque puede vehicular su papel en el mundo a través de la Unión Europea. Pero que tenemos que tener muy en cuenta que la Unión Europea también tiene una gran brecha este-oeste, que no es plana, o sea que los países también cambian, o sea que tenemos un grupo fuerte de países que se han agrupado, que son los llamados de Visegrado, con Polonia, con Hungría, con la República Checa y con Eslovaquia, que han basado un poco en esta revolución ultra, en este fundamentalismo religioso para tener su hueco, pero que no son plenamente los países ni los dirigentes. Ahí, por ejemplo, tenemos bien diferenciados lo que es el campo y la ciudad. En general, los votantes de los partidos que gobiernan están más centrados en el campo. Y es bastante interesante que las ciudades se empieza a ver como una especie de revuelta, aunque es bastante difícil, porque son países con mayorías aplastantes, ¿no? De varios partidos de derechas, algunos muy católicos en Polonia, o el partido de Orbán, que es casi mayoritario, pero que ha forzado que por primera vez en 10 años todo el resto de las oposiciones se unan para enfrentarse a él en las siguientes elecciones. Antes de terminar, si os parece, porque otras preguntas que hay yo creo que están más o menos respondidas, entraban dentro de vuestra exposición. Antes de terminar, podemos hacer una ronda de cada uno de los dos con algo que creáis que se os ha quedado en el tintero y que es importante para este momento. De todas formas, lo que sí quiero decir es que lo que antes comentaba es así, ha sido un lujo, está siendo un lujo compartir con vosotros. Gracias por contribuir a que tengamos un pensamiento complejo, sin proclamas facilonas, sino ver todo en su complejidad. Indudablemente esta charla nos ayuda a ello, nos ayudará leer Europa frente a Europa y nos ayudará el seguir conectados. Yo con esto terminaré, simplemente os doy paso a vosotros.
Gracias también a todas las amigas y amigos que nos están siguiendo a lo largo de esta conexión y a Raquel y a Íñigo que la están haciendo posible. Un abrazo, agur lagunok y hasta pronto. David, Gaby, tenéis la palabra. ¿Quieres tú, David, o yo? No, yo ya he dicho, no he dicho todo lo que quería porque se me han quedado muchísimas cosas, pero para terminar, yo creo que Europa ha elegido este año el buen camino. Reivindicando muchos desde hace años unas políticas más basadas en la compartir riesgos y costes, en el que no hubiese unos beneficiarios permanentes y unos perjudicados permanentes de ese mercado único y de esas relaciones entre estados socios. Buen camino, hay que profundizar en él. Tiene todavía muchas insuficiencias. Ha demostrado que tiene capacidad como para atender los problemas de la ciudadanía. El tema sanitario, sino en el tema ecológico, en el tema de la modernización productiva, en el tema de contraponer herramientas y elementos a lo que las divergencias productivas y de rentas que genera el propio funcionamiento del mercado único, y creo que es una cuestión muy importante. Pero para eso se necesita una ciudadanía que no se deje llevar por la política de la emoción y del espectáculo y del relato. Una ciudadanía más consciente de lo que nos jugamos en cada momento y que sea capaz de distinguir lo que son los elementos profundos de las cuestiones que se pueden realizar, de los ruidos que hay en el proceso, sabiendo que la tarea es muy difícil, que no hay medicinas mágicas, que no hay pócimas mágicas para resolver, que ni el decrecimiento, ni la salida de Europa, ni la renta básica universal son capaces de resolver este complejo políticas de divergencias, de diferencias y de transformación que tenemos pendiente. Es decir, que no nos vengan con un señuelo, sea el que sea, resolver los problemas. Hace falta un esfuerzo muy importante, hace falta una dedicación, hace falta acierto, hace falta hacer bien lo que tenemos posibilidades de hacer y hace falta que la ciudadanía empuje en un terreno, fundamentalmente en el terreno de las políticas de solidaridad y de protección social, que están todavía muy insuficientes. Y yo creo que Europa es capaz de absorber eso. Si queremos que Europa tenga un peso en el mundo para que no sea solo una disputa entre grandes potencias y seamos capaces de crear otro tipo de globalización más multilateral, con mayores reglas que dejen más espacio para el desarrollo de los países del tercer mundo, en el que no se impongan las políticas a los países emergentes, etcétera, o en la disputa militar ni en la imposición, sino en la negociación, en el diálogo, etcétera. Europa es una pieza esencial. Y Europa tiene un camino y algo que ofrecer al resto del mundo. Profundizar en la vía en la que estamos y tenemos que tener una ciudadanía más movilizada y más consciente de los grandes problemas que tiene la Unión Europea para seguir esta vía. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento a Raquel y a Íñigo por la parte técnica, a Mila por la organización del contenido y la presentación y al resto de gente que os he visto en el chat y que es una pena que no pueda ser en físico porque daría mucho, a mí me apetecería mucho comentar cosas de las que salen, ¿no? Y tener vuestra opinión, espero que pueda ser en otra próxima opinión, en otra próxima vez. O sea, yo sí quisiera decir que creo que estamos en un momento de grandes cambios mundiales que nos afectan en nuestras vidas. Nuestro país tiene una dinámica bien particular, pero no deja, aunque esa dinámica nos pueda parecer que somos una isla, no estamos fuera de las dinámicas internacionales, económicas, globales, ¿no? Y creo que es muy importante que, lo he dicho en la parte final antes de las preguntas, que tengamos bien integrado que la Unión Europea es una realidad, que existe en muchos ámbitos, que la intentemos conocer. Y lo que a mí más me importa, y no era tanto la publicidad del libro, que bien os lo agradezco, ¿no? Pero la intención, ¿no?, de meterse en una cosa así es que podamos y que politicemos todos los temas que se tratan en la Unión Europea de la manera que podamos. Sé que es difícil, ¿no?, porque también es un canto al vacío, ¿no? O sea, que creo que lo hacen grandes organizaciones, bien sean ONGs, sindicatos o partidos políticos, porque están integrados en estructuras en las que pueden tener decisiones, ¿no? Pero también sabemos que la política no es solo la política institucional, ¿no?, que es bien importante, sino que son la capacidad de tener manifestaciones, la capacidad de tener encuentros, de
organizarse, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que analicemos lo que pasa, que sepamos que la Unión Europea es un factor de política interna y que lo tomemos como tal, en el que no solo por lo que se decide en Bruselas tiene gran importancia en nuestros territorios, sino también para que no nos engañes diciendo una cosa es de Bruselas y en realidad no estamos dejando presionar aquí. Que sepamos lo que se juega en economía, en política social, en política internacional, en derechos humanos, en migraciones, y que lo intentemos politizar, porque creo que todo el mundo lo está politizando y perdemos capacidad de influencia en un sistema que es difícil, es difícil tener influencia, ¿no? A mí me preocupa mucho el déficit democrático de la Unión Europea, me preocupa mucho que no podamos tener esa capacidad de influencia. Entonces, hay que intentar ver cómo podemos influir, ¿no? Y entonces, creo que lo necesitamos porque parte de lo que se estaba diciendo, ¿no? Y es largo de discutir, ¿no? El propio cambio que ahora está bien planteado con el New Green Deal y con el cambio digital es una gran intención, es una fuerza y una palanca de transformación, pero deberíamos ser capaces también de poder influir en qué proyectos locales en cada país o qué proyectos generales hay con estos modelos y si los cambios a qué profundidad van, ¿no? Y a qué gente dejan detrás o a qué gente incluyen, ¿no? Y creo que ese es el tema que podríamos debatir en nuestros barrios. Lo que pasa es que, claro, es difícil también. Entiendo que es difícil saltar de lo local a lo global, pero es que están plenamente relacionados. Y ahora tenemos esta oportunidad con los fondos, tenemos una unión gracias a los fondos y a las transferencias, ¿no? Por primera vez tenemos como transferencias un gran empuje económico, pero a mí no me gustaría que se quedara en manos de multinacionales, no me gustaría que fuera solo capitalismo verde. Creo que hay muchas, y creo que no, y no quiero que deje a nadie atrás, ¿no? Porque creo que en estos grandes cambios que llevamos viviendo mucho tiempo, mucha gente se queda atrás y creo que para mí eso es lo más importante. Entonces yo animo a todo el mundo a que lo politicemos, a que politicemos los debates, que los sigamos y que busquemos las maneras de influir, que entiendo que son difíciles. La verdad es que dan ganas de seguir y seguir, pero el formato es limitado, como decíamos. Gaby y David, por favor, no colguéis porque nosotros tenemos que seguir un poquito después. Eskerrik asko, Lagunok, muchísimas gracias por estar ahí. Nos hemos juntado mucha gente, o sea que continuaremos haciendo nuestros debates, nuestros coloquios. Y sí quiero deciros, por si le queréis comentar a alguna persona que tuviese interés, ya veis que ha sido interesantísima la charla, y que no haya podido estar en directo, sí quiero deciros que en el canal de YouTube de Bacharre seguirá colgada esta charla y que se podrá ver, por lo tanto, en diferido. Muchísimas gracias, mila esker. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo.